Mi nombre es Laura y soy sexóloga y trabajo en la asociación Dialogasex. Dialogasex es una asociación de Valladolid que trabaja la educación sexual desde los derechos sexuales y reproductivos y con perspectiva de género. Desde Dialogasex realizamos formaciones, proyectos, jornadas y también tenemos una asesoría sexológica gratuita para jóvenes de 16 a 30 años. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la sexualidad y las redes sociales. Sobre la sexualidad os diré que todas las personas tenemos nuestra propia sexualidad, porque todas las personas somos seres sexuados. Entonces es algo inherente al ser humano. Sobre las redes sociales, ¿qué deciros, no? Al final es una herramienta que utilizamos la gran mayoría de la gente en mayor o menor medida y que está ahí en nuestro día a día. Por tanto, vamos a hablar de dos cosas que son muy nuestras. A lo largo del vídeo hablaremos de cosas como de la diversidad de cuerpos en las redes sociales, de la censura, del sexting, de las apps de ligue y todas estas cosillas que seguramente conoceréis, pero bueno, espero que podáis aprender algo de esta pequeña charla. Empezaremos planteando dos preguntas sobre la diversidad de cuerpos en las redes sociales. La primera es, ¿creéis que existe diversidad de cuerpos en las redes sociales? Y la segunda es, ¿creéis que los cuerpos que vemos en las redes sociales son reales? Os dejo unos segundos para que lo penséis. Si necesitáis, paráis el vídeo y le dais unas vueltas, que seguro que tenéis cosas muy importantes en vuestra cabeza que nunca os habíais planteado. Bueno, respecto a la primera pregunta, que recuerdo era, ¿creéis que existe diversidad de cuerpos en las redes sociales? Supongo que muchas personas habréis respondido que sí, ¿no? Porque realmente cada persona es libre de subir una foto a una red social si así lo desea. Por tanto, habrá tantos cuerpos en las redes sociales como personas que decidan subir una fotografía en la que salga su cuerpo. Pero por otro lado, vemos que en las redes sociales se premia un cuerpo, una forma de cuerpos, ¿no? Esa belleza hegemónica que durante tiempo la hemos visto en diferentes medios, también está presente en las redes sociales. Y vemos que las personas con más seguidores, por ejemplo, habitualmente son personas con cuerpos más normativos. Y aquí nos podríamos plantear, ¿tiene algo que ver el cuerpo de las personas con si decidimos seguirles o no decidimos seguirles? Por tanto, bueno, podemos afirmar que existen diversos cuerpos en las redes sociales, pero los cuerpos más visibles, a los que más visibilidad se les da, no dejan de ser los cuerpos normativos, los cuerpos que cumplen ciertos cánones de belleza que la sociedad pues, ha impuesto como válidos. Otro asunto a tener en cuenta sería el tema de la censura. Y esto lo quiero ilustrar con un ejemplo porque creo que se va a entender bastante mejor. En las redes sociales todos y todas sabemos que existe censura, pero ¿hasta qué punto? Bueno, pues el ejemplo que os quería contar es este. Una chica que sube una foto a Instagram de espaldas, desnuda, una chica con un cuerpo normativo pero con bastante celulitis. E Instagram censura esta imagen. Entonces esta chica le pide a una amiga suya que suba la misma foto, pero de una manera un poco más sexualizada, cambiando la postura y poniéndose una especie de tanga que la verdad no ocultaba nada, pero bueno, ya tenía esa visión más erótica la foto, que la primera que era en una postura normal y era una foto más bien artística. Pues Instagram censuró la primera foto y la segunda no. Entonces, realmente, los cuerpos que vemos no dejan de ser normativos, erotizados y los que quieren que sigamos viendo y hay los que quieren que sigan siendo nuestros cuerpos modelos, ¿no? Esos cuerpos a los que debemos aspirar, esas expectativas que debemos tener sobre nosotras mismas y nosotros mismos al compararnos con la sociedad, porque al final la comparación no deja de ser algo que hacemos con frecuencia casi sin darnos cuenta y lo vamos a seguir haciendo. Y aquí también un pequeño apunte. Es bueno intentar identificar este comportamiento y ver cómo afecta a nuestra vida para de esa manera aprender cómo lo podemos gestionar, ¿no? Porque al final no se basa en no hacerlo, sino en aprender a gestionarlo y que no afecte de manera negativa pues, a nuestra salud psicológica, entre otras cosas. Por otro lado, teníamos la siguiente pregunta, ¿vale? Que era la de, ¿creéis que vemos cuerpos reales en las redes sociales? Me gustaría saber qué habéis pensado a esta pregunta.
Por un lado, los cuerpos que vemos, por supuesto, podemos considerarlos reales porque son cuerpos que existen, ¿no? Son cuerpos de personas, son cuerpos que están ahí, pero no podemos olvidar que estos cuerpos están mediados muchas veces por filtros, por Photoshop, por una buena iluminación, por una buena postura corporal que hace que el cuerpo dé una imagen determinada, ¿no? La que se quiera mostrar en ese momento, porque todos sabemos que no, y todos y todas sabemos que no tenemos el mismo cuerpo, pues sentadas como estoy yo ahora, o de pie estirándonos y levantando la punta del talón. Al final, esto hace que nuestro cuerpo se vea de una manera o se vea de otra, y en las redes sociales lo que vemos es lo que la gente que sube estas imágenes quieren que veamos. Entonces, sí, son cuerpos reales, pero están mediados por infinidad de factores que hacen que finalmente el cuerpo se vea como se deseaba. He hablado de los filtros y aquí me gustaría detenerme un poquito más. Seguramente la mayoría de vosotras y de vosotros habéis utilizado más de una vez uno de estos filtros que comento, y seguramente sin darle más vueltas sobre cómo pueden afectar estos filtros a nuestra autoestima o a la autoestima de las personas que ven estas fotografías o estos vídeos. Entonces vamos a pararnos un poquito aquí. Voy a dar algunos datos simplemente para que nos ayuden a reflexionar. Desde que comenzó el auge de los filtros, ya no el del Photoshop, sino el de los filtros que nos modifican las facciones faciales, que nos modifican, como decía, el tema de las arrugas, de los granos, han aumentado significativamente las intervenciones quirúrgicas que tienen que ver con pequeños retoques faciales, como puede ser pues, la operación de nariz o el aumento de labios. Todo esto ha aumentado de manera muy significativa. La belleza digital va a superar constantemente a la belleza natural. La belleza natural se compone de imperfecciones, también de perfecciones, por supuesto, ¿vale? Porque tenemos muchas cosas que serán magníficas, pero la belleza natural siempre va a tener imperfecciones porque somos personas humanas. La belleza digital no. Y aquí es donde radica el principal problema. Vamos a estar aspirando a unas expectativas que jamás van a llegar. Entonces esto puede dañar la autoestima de las personas de una manera bastante importante. Tenemos que ser conscientes de ello para intentar que no nos influya. Y con esto no quiero decir que esté mal utilizar los filtros, porque realmente pues puede ser maravilloso y nos podemos incluso echar unas risas. Pero debemos saber qué estamos haciendo y cómo puede afectar a nuestra autoestima o a la de nuestros compañeros y compañeras. Al igual que pasa con el cuerpo y solo mostramos lo que queremos que vean, lo mismo pasa con nuestro estilo de vida o nuestra forma de vida, ¿vale? En las redes sociales tenemos que ser conscientes de que solo mostramos lo que queremos que las demás personas vean o incluso lo que creemos que las demás personas deberían ver, independientemente de que se ajuste en mayor medida o en menor medida a nuestra realidad. Con esto parece una afirmación banal, pero es muy importante porque muchas personas están en busca de una vida irreal, de unas expectativas muchas veces y para muchas personas inalcanzables. Cuando vemos grupos de amigos y de amigas en Instagram, en Facebook, en cualquier red social, que se lo pasan constantemente bien, que todo el día están realizando planes súper interesantes, o cuando vemos parejas que desbordan romanticismo y buen rollo, al final tenemos que ser conscientes de que estas personas también tienen su propia realidad con sus propios problemas como todo el mundo y no tenemos que querer alcanzar eso. Claro que es bueno tener deseos de pasártelo bien, de estar bien con tu pareja, de estar bien con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, pero tenemos que ser conscientes de que lo que nos muestran no es una realidad completa, ¿vale? Que nos muestra lo que se quiere y, como os decía, lo que creemos que los demás quieren ver de nosotros y de nosotras. Y aquí va un tema muy interesante que sería el de los challenges. Cuando hablamos de lo que creemos que las personas quieren ver de nosotros y de nosotras o lo que debemos mostrar para poder pertenecer al grupo al que queremos pertenecer o con el que nos sentimos identificados e identificadas, han surgido una especie de retos virales, que también se llaman challenge, ¿vale? De su nombre en inglés, que pues van desde los más inocentes hasta algunos que conllevan una peligrosidad bastante grande. Relacionando esto con el tema de la sexualidad, encontramos algunos challenges como el Finger Challenge, que se trata de sacarte una foto en el espejo completamente desnudo, completamente desnuda y taparte las partes censurables de tu cuerpo con 2 dedos de la mano. ¿Realmente creéis que las personas que suben esta foto tienen necesidad, o mejor dicho, tienen deseo de subir estas fotos? ¿Somos libres dentro de las redes sociales de compartir lo que realmente deseamos compartir?
nos dejamos influir por la presión del grupo. Otro ejemplo de challenge sería el de selfie after sex, que como dice su nombre en inglés, quiere decir hacerse un selfie después de tener sexo. Esto implica hacerte una foto semidesnuda, semidesnudo en la cama o donde sea con tu pareja, pero que en la foto podamos apreciar que lo que ha pasado instantes antes de esa fotografía ha sido un encuentro erótico. ¿Por qué tenemos esa necesidad de demostrar también en las redes sociales nuestros encuentros eróticos? ¿Por qué esto puede llegar a convertirse en un reto viral? En ningún momento quiero que parezca que digo que esté mal sacarse una foto en este momento y posteriormente subirla, porque creo en que la libertad tiene que ser una de las cosas que premien en las redes sociales o en nuestro comportamiento en las redes sociales. Pero realmente, ¿se está haciendo desde la libertad cuando un comportamiento de este tipo se convierte en un reto? Bueno, y para acabar el tema de los retos, me gustaría hablar de un poco más fuerte, un poco más peligroso, digamos, ¿vale? Que sería el challenge de los packs. Este challenge consiste en un intercambio de fotografías con otra persona en la que se empieza por fotografías muy simples, sin ningún tipo de connotación, para acabar con fotografías sexualmente explícitas o vídeos sexualmente explícitos. Una vez de que entras en este challenge, obviamente, no porque mandes la primera fotografía e inicies ese challenge con alguien, tienes que acabarlo. Pero esto que parece tan simple, cuando lo digo yo aquí, en la realidad muchas veces se complica. Y muchas personas se sienten en la necesidad de que si se han metido en eso, tienen que ir hasta el final. Esa dificultad para poder salir de ese challenge a la mitad, cuando te das cuenta de que ya no te gusta, o cuando te das cuenta de que esto puede suponer un peligro, o de que aquello que empezaste de broma ha acabado siendo algo serio. Entonces, desde aquí, deciros, se puede parar cuando queramos. Igual que se puede parar en la vida real, en muchas cosas, y aprovecho para decir también en las relaciones eróticas, porque a veces parece que todo lo que va con la erótica, si se empieza hay que acabarlo, por ese mito de, si no, sobre todo para las mujeres, podría ser una calientapollas, y perdonarme la expresión, ¿no? Una microondas, que quizás suene un poco mejor. Pero al final este mito que se nos ha infundado, este tener que acabar todo lo que empezamos, esto tenemos que desterrarlo de nuestras cabezas, porque esto realmente terminaría siendo una agresión. Cuando en la erótica hacemos algo que no queremos, estamos sufriendo cuanto menos un abuso. Y en el caso de los challenges también tenemos que verlo así, porque empezamos un challenge no tiene por qué acabar. Y con esto no digo que una vez más no hagáis challenge, simplemente reflexionar acerca de lo que vais a hacer, reflexionar qué consecuencias puede tener realizar esto en vuestra vida, tanto positivas como negativas. Y tras pensar en las positivas y las negativas, poder realizar un balance con el que decidáis desde la libertad realmente si queréis o no queréis hacerlo. Como ya os digo, hay algunos muy inocentes donde sería pues algo más banal y quizás decidís hacerlo, y otros que pueden traer consecuencias peligrosas. Pasaremos ahora a hablar de las redes sociales y la pareja, porque hace unos minutos he mencionado cómo muchas veces las parejas que vemos en Instagram desbordan una felicidad y un romanticismo impresionante, ¿no? Y que muchas veces no nos lo tenemos que creer o no tenemos que pensar que nuestras relaciones de pareja pueden ser peores porque no son como las que vemos en las redes sociales, porque como ya hemos visto, estaban al final mostrando lo que nos querían mostrar. Pero hay más temas relacionados con las parejas y las redes sociales de los que me gustaría hablar. En principio, cuando empezó el auge de las redes sociales, las parejas, en los estudios que se hacían y así, veían como algo positivo esta nueva introducción, porque era una manera más de tener unos momentos de intimidad con la pareja, una manera más de comunicarte con ella, una manera más de solucionar algún malentendido que podía haber sin tener que esperar a verse o a quedar o a hacer llamadas telefónicas donde te escuchasen el hablar, pues por ejemplo, tu familia con tu pareja, ¿no? De esta manera por el WhatsApp, queda en tu intimidad y puedes comentarlo. Pero bueno, como todo, tiene sus partes buenas, que serían estas, y hay más, pero ya os las sabéis, y tiene sus partes malas. Las redes sociales, en el ámbito de las parejas, han supuesto que haya más control. Por supuesto, en algunas parejas. En parejas que seguramente no tengan una relación
tan sana o en las que no haya confianza, ¿vale? Porque el control en ningún caso significa amor, significa una falta de confianza, inseguridad en uno o en una misma, pero no es amor. Y aunque esto quizá tenga más que ver con la concepción que tenemos en nuestra sociedad actual del amor romántico, sí que me gusta recalcarlo porque me parece fundamental. Entender que si nos controlan, no nos están queriendo de la forma adecuada. Y si controlamos, no estamos queriendo de la forma adecuada. Y hay que saber identificar estos mecanismos de control tanto para no aceptarlos en nuestra relación como para poder no hacerlos, ¿vale? Es tan importante que los identifique la persona que está siendo controlada como la persona controladora, porque si no, no podemos llegar a ningún buen punto. Para ello, para aprender a identificarlos, voy a poner algunos ejemplos que seguramente todas y todos hayáis vivido, si no es en carne propia, con algún amigo o alguna amiga. El ejemplo de ¿dónde estás en todo momento? Ha llegado a haber parejas en las que se les pide que manden ubicación a tiempo real o que manden incluso una foto de que en la ubicación que están con las personas que dicen estar. Es decir, yo estoy con mis amigas en un bar tomando algo y tengo que echar una foto para mandársela a mi pareja para asegurarle que estoy ahí. El control de dónde estás, como ya digo, pues suele ser mediante la ubicación, mediante fotos, en los casos más graves, o a veces simplemente piden la respuesta. Pero ya que te estén pidiendo la respuesta en todo momento de querer saber dónde estás, puede decirnos que quizá haya un problema. No es lo mismo preguntar una vez puntual por si puedo quedar contigo o por si puedo pasarme a verte o lo que sea, ¿vale? Hay mil circunstancias en las que puede ser algo positivo, que preguntar constantemente o preguntar solo cuando sales con X grupo de amigos o de amigas. Otra de las cosas que traen las redes sociales también sería el tema de la disponibilidad 24/7, ¿no? Y que tiene una relación con este control del que hablamos. Tenemos que estar disponibles las 24 horas, o sea, los 7 días de la semana, las 24 horas del día para nuestra pareja. Esto realmente se convierte en un problema porque ni somos capaces de estar 24 horas pendientes de nadie y además las parejas pueden sentirse abandonadas o pueden sentirse ignoradas. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, tanto si somos la persona que nos estamos sintiendo ignoradas como si somos la persona que no podemos estar disponible. Esto es un tema que con comunicación se podría solucionar, explicando perfectamente, oye, mira, de esta hora a esta hora hago tal, o simplemente después, no te he contestado por esto, no te sientas abandonado, no te sientas abandonada. Podemos explicarlo, pero tampoco nos podemos dejar haciendo que demos explicaciones constantemente, porque realmente ahí también podríamos estar observando una falta de confianza. Otro tema, y bastante explotado ya, sería el tema de los tics azules o la última hora de conexión. ¿Por qué no me has contestado? Si lo leíste, ¿por qué no me has contestado? Si después te conectaste o tu última hora de conexión eran las 12:30 y yo te lo mandé a las 12:20 y no me leíste. O sea, tenemos todas las variantes posibles que se puedan dar, ¿no? En esa confluencia de la información que tenemos y cómo la gestionamos. Todo esto es control y no me cansaré de repetirlo y puedo parecer incluso un poco pesada, pero no sabéis lo importante que es construir relaciones sanas, y las relaciones sanas no se construyen por arte de magia, se construyen trabajando, sabiendo identificar comportamientos tóxicos o comportamientos de maltrato, ¿no? Como sería el caso del control. Otra de las maneras que tenemos de que haya control en las redes sociales es el tema de ¿por qué sigues a esta persona? ¿Quién es ese o quién es esa que te ha dado me gusta a la foto que has subido? O incluso, ¿por qué has subido esa foto? ¿Esa foto es para provocar a otras personas? ¿Esa foto es porque necesitas sentirte deseada o deseado por otras personas? ¿Por qué si ya me tienes a mí? Todo esto serían ejemplos muy claros de un maltrato psicológico en este caso, dentro de las parejas. Y son ejemplos que tenemos que ir identificando. Y como digo, va a haber veces que si son una vez puntual y hay unas circunstancias que puedan justificarlos, vale, pero no todas las circunstancias van a justificarlos. Porque a veces cuando queremos a una persona, queremos que nos quiera y esto es natural y es bueno, ¿no? Si no quisiésemos que nos quiera sería un poco raro. Pero no debemos dejar pasar todo. Debemos saber que hay que poner unos límites y para poner unos límites hay que pensar en qué límites vamos a poner. Y una vez que tenemos esos límites reflexionados y pensados, debemos aplicarlos.
Otros dos conceptos que me gustaría tratar, hablando aquí de redes sociales, pareja y demás, es el tema del ghosting y del orbiting. El ghosting es la práctica en la que una relación acaba, ya sea de pareja o de un empiece de pareja, ¿no? Un comienzo, acaba sin mayores explicaciones. Es decir, de repente se corta la relación, no nos contestan a los mensajes, no nos contestan a las llamadas, no contestan a nada y hacen pues lo que el nombre indica, ¿no? De repente es como un fantasma, ya no existe la otra persona. Esto provoca sentimientos de frustración, de inseguridad, porque al final deja a la persona que se ha quedado ahí, ¿no? Esperando y sin saber qué ha pasado, haciéndose sus cabalas de qué he podido hacer y seguramente culpándose a uno mismo, a una misma, cuando realmente la responsabilidad en este caso es de la persona que ha huido de esa manera, porque cuando nos vinculamos con alguien debemos tener en cuenta que tenemos una serie de responsabilidades, ¿vale? Una serie de responsabilidades afectivas que debemos cumplir. El orbiting sería la práctica en la que, a pesar de desaparecer de esta manera, seguimos dando me gusta a las fotografías, seguimos respondiendo a las stories o reaccionando, seguimos pues de alguna manera manteniendo ese contacto sin comunicación. Esto hace que la persona que se queda ahí, suena mal decirlo así, pero la persona que se queda ahí esperando, la persona que se queda ahí preguntándose qué es lo que ha pasado, en qué momento se ha acabado, si se ha acabado de verdad o no se ha acabado, se pueda crear una serie de ilusiones y expectativas falsas sobre que la relación no ha acabado o sobre que quizás sí que hay cierto deseo o interés por parte de la otra persona, o sonará lo típico de seguro que no está pasando por un buen momento y por eso pues ahora no me contesta, no me habla, pero realmente tiene interés y cuando pase este mal momento me volverá a hablar porque me contesta las historias, me da me gusta a las fotos. Bueno, pues realmente las personas podemos pasar por malos momentos, nos pueden hacer actuar de peores maneras o de maneras pues menos ideales, por así decirlo, pero no podemos justificar estos comportamientos realmente, que menos que decir estoy pasando por un mal momento, ahora no es el momento, no válgase la redundancia. Bueno, y hablando de la pareja, vamos a pasar a hablar de las apps de ligue, que es un tema que también está muy de moda ahora mismo, ¿no? Con todo lo de las aplicaciones está de moda y las apps de ligue pues no van a ser menos. Actualmente tenemos en el teléfono muchísimas aplicaciones descargadas. Curioso que dicen los estudios que aproximadamente solo utilizamos 6 de todas las que tenemos descargadas, ¿vale? Pero una de las que muchas personas utilizan, y sobre todo cuando hablamos de personas jóvenes, aunque no solo las personas jóvenes, que quede claro, ¿vale? Hay personas adultas que también las utilizan, son las aplicaciones de ligue. Seguro que conocéis muchísimas y me gustaría hablar de algunas características de estas aplicaciones. Bueno, la primera y más obvia es que, por ejemplo, el número de personas a las que podemos conocer es mucho mayor que las que podríamos conocer de las maneras más tradicionales, ¿no? En nuestro trabajo, en la universidad, en los bares. Entonces, esto puede ser un punto a favor, porque realmente pues tenemos más personas con las que encontrarnos, más personas con las que poner cosas en común, y esto puede ser algo más maravilloso. A la vez, tener más personas a las que conocer hace que tengamos más interacciones. Pero esto no se traduce en más vinculaciones. Y es algo que tenemos que tener muy claro porque si no puede ser un poco frustrante. El pensar, tengo muchísimas interacciones, pero ninguna deriva en una vinculación real. Al final, el conocer muchas personas es algo bueno, pero tiene esta parte negativa, que al final no con muchas personas vamos a encontrar eso que nos encaje o eso que nos haga decidir tener una relación. Otra de las características de las aplicaciones de ligue o en general de las redes sociales, ¿vale? Cuando conocemos a una persona también por Instagram o Facebook, que no son aplicaciones de ligue, pero también pueden servirnos para conocer a gente, es que podemos hacernos una idea de cómo es alguien sin necesidad de interactuar con esa persona. Simplemente con ver su feed o ver su descripción o la biografía, ¿no? Que se llama, podemos hacernos una idea de qué nos vamos a encontrar en esa persona.
Esto puede ser positivo porque requiere un menor gasto enérgico, menor esfuerzo, y en los tiempos que corren, la verdad que el tiempo no es algo que sobre pues, a casi nadie, por desgracia. Y podemos verlo como algo, pues qué bien, descarto así de rápido o ficho así de rápido. Pero realmente, muchas veces, el feed, la descripción de la biografía, no dicen lo que realmente hay detrás de ese perfil. Detrás de ese perfil hay una persona mucho más compleja, que muchas veces se nos olvida, ¿vale? Y para esto os pongo un ejercicio muy simple, pero que puede ser bonito, ¿no? También ver un poco lo que reflejamos, que sería coger nuestro Instagram, nuestro Facebook o la red social que más utilicemos y ver nuestro feed, nuestra biografía, nuestra foto de perfil, cuántos seguidores tenemos, a cuántas personas seguimos, cuántas fotos hemos publicado, las historias, lo que queráis, todo lo que se os ocurra que miraríais en otra persona, mirarlo de vosotras y de vosotros mismos y ver qué es lo que os dice. ¿Es la realidad? ¿Creéis que sois esa persona que alguien que os lea, que os vea, puede imaginar? ¿O creéis que tenéis mucho más que dar, que aportar y pues muchísimas cualidades más? También muchísimos defectos más, ¿no? Es normal. Pues seguramente tendremos muchas más cosas que nuestro feed y nuestra biografía no enseñan. Y lo mismo nos puede pasar con los perfiles que conozcamos de otras personas. Por tanto, esto de hacernos una idea de cómo es alguien sin necesidad de interactuar, podemos considerarlo algo positivo, como decía, en cuanto al gasto energético o el gasto del esfuerzo ese que hagamos, o algo negativo si nos paramos a pensar en que seguramente estemos perdiendo a personas pues, que tienen cosas maravillosas y estemos dando valor a personas que quizá luego no sean tan afines a nosotros y a nosotras. Pero bueno, esto al final son cosas que podemos decidir, pero sí son cosas sobre las que me gustaría que fueseis reflexionando. Otro de los asuntos, también relacionado con el gasto del tiempo y el esfuerzo, es que cuando conocemos a alguien en las aplicaciones de ligue, no es tan necesario gastar tanto tiempo en conocer a esa persona, ¿vale? El tiempo quizás sea similar, pero no tenemos por qué quedar desde el primer día en un sitio, cambiarnos, ir al sitio, estar allí, hablar. Podemos hablar desde la cama, podemos hablar desde el bus volviendo de la universidad, podemos hablar desde la consulta del médico esperando a pasar. Entonces, al final es bastante más simple el sacar tiempo, sacar espacio para conocer a alguien. Y realmente esto puede ser, una vez más, positivo o negativo, pero en la época que vivimos, como he dicho antes, es algo que es mayoritariamente positivo porque muchas personas no disponen de tiempo para todo lo que les gustaría hacer y ahí implica prioridades y a veces pues conocer a alguien puede que no sea nuestra prioridad o puede que sí, ¿no? Cada persona tiene su vida y también hay que respetarla y sus circunstancias. Otras dos características de las aplicaciones de ligue, que estas ya sí podemos considerarlas un poco más negativas, sería el que puedes sentir exclusión si no recibes match, ¿vale? El match, por si alguien no lo sabe, es cuando tú a alguien le das como que te gusta, como que te gustaría conocerle y esa persona te lo da a ti también y haces match, entonces puedes tener una conversación, ¿vale? El no tener match puede hacernos sentirnos excluidos o excluidas, puede hacernos sentirnos personas más feas y esto no es real. ¿Vale? Al final tenemos que tener en cuenta que todas estas aplicaciones también se construyen mediante algoritmos que hacen que no sea algo real porque no les vamos a salir a todas las personas a las que nos gustaría salirles, por así decirlo. Lo bueno de los match, que generan mucha sensación de frustración, pero también tienen una cosa positiva, y es que solo nos aseguramos en las aplicaciones de ligue que solo vamos a mantener conversaciones con las personas con las que ya hemos hecho match. Y esto para mucha gente es una manera de quitarse cierta timidez o ciertas inseguridades a la hora de entablar esa primera conversación. Algunos consejos que también me gustaría dar para utilizar estas aplicaciones y que su uso sea pues, el mejor posible, porque como todo en esta vida, las aplicaciones de ligue también llevan o conllevan diferentes riesgos. En primer lugar, me gustaría hablar del hecho de dar el número del teléfono móvil. Habitualmente cuando conocemos a alguien y ya hemos hablado un poco, rápidamente le damos nuestro móvil para poder pasar a hablar por WhatsApp, que seguramente para la mayoría de las personas sea más cómodo. Esto en muchos casos puede ser un error,
No tiene por qué salirnos mal. Realmente la mayoría de la gente no es mala ni tiene malas intenciones, pero debemos tener en cuenta que podemos pillar con una persona que tenga malas intenciones o que no nos esté diciendo la verdad. Entonces, si no le damos nuestro número de teléfono y simplemente nos limitamos a hablar con esa persona por la red social que estemos utilizando, podremos bloquearle y ahí quedará la interacción, o podemos incluso denunciar, aunque no tengamos todavía muy claro hasta qué punto esto sirve. Denunciar en la red social hablo, ¿vale? No tengamos muy claro hasta qué punto esto sirve para algo, porque al final es muy difícil, en algunos casos hacen más caso, en otros menos, pero bueno, sí es importante que podemos bloquearle y que esa persona ya no podrá acceder a nuestra vida. En cambio, si hemos dado el teléfono móvil, en muchos casos, aunque bloqueemos del WhatsApp, podrá llamarnos. Muchas de nuestras redes sociales están vinculadas a nuestro número de teléfono, lo que hace que pueda encontrarnos con mayor facilidad en el resto de redes sociales. De la misma manera que hablo del teléfono móvil, podría hablar de 1000 datos más personales. Tenemos que tener cuidado con los datos personales que ofrecemos, como por ejemplo el lugar de trabajo o el lugar de estudio, ¿vale? La zona en la que vivimos y todas estas cosas, porque realmente de primeras no sabemos con quién estamos hablando. Normalmente, cuando hemos hablado ya bastante con otra persona, cuando vemos que hay pues un feeling, el siguiente paso suele ser el de quedar y conocerse en persona. Para esto también sería recomendable pues pararnos a pensar cómo lo vamos a hacer y de qué manera podemos estar en una situación segura. Lo que se aconseja normalmente es que avisemos a un amigo o a una amiga de a dónde vamos y con quién vamos a estar. Otro de los aspectos a tener en cuenta cuando quedamos con alguien en las redes sociales es que quedar no significa necesariamente tener que mantener relaciones eróticas. Y esto, independientemente del tipo de conversaciones que hayamos tenido, de lo que hayamos planeado y con independencia de todo, ¿vale? Lo que importa para mantener una relación erótica es que en ese momento haya deseo, consentimiento y un consenso en lo que se va a hacer. No importa si hemos tenido conversaciones subidas de tono, no importa si nos hemos pasado fotos y hemos dicho que cuando quedásemos íbamos a hacer tal o íbamos a hacer cual. Lo que importa es lo que realmente en ese momento deseamos. Tanto lo que deseo yo como lo que desea la otra persona. Para saber lo que desea la otra persona, la comunicación, tanto verbal como no verbal, es fundamental. Debemos empatizar y debemos respetar lo que la otra persona nos dice en el momento. Como digo, independientemente de lo que nos dijo ayer, antes de ayer o cuando sea. Y para acabar con el tema de las aplicaciones de ligue, otra consideración que deberíamos tener es el tema de la adicción. Las aplicaciones, en general, todas pueden generar adicción, pero con las aplicaciones de ligue esto se incrementa. Cuando tenemos una aplicación de ligue, por las ilusiones que nos podamos hacer, por la satisfacción que nos puede dar o el bienestar que nos puede dar recibir pues esos diferentes likes, diferentes match, se crea una falsa sensación de seguridad, de ilusión, de estar pasando un buen rato, que puede generar adicción. Tener cuidado con el tema de que pueda generar adicción y tener cuidado con cómo gestionamos los sentimientos que las aplicaciones de ligue o las redes sociales en general nos transmiten o nos hacen sentir cuando conocemos a personas. Cómo gestionamos los rechazos de otras personas, cómo gestionamos el que una persona a la que le hacemos caso y queremos esa reciprocidad no nos la dé. ¿Cómo gestionamos todo esto? ¿Qué dice esto sobre nosotros y nosotras como personas? Realmente, nosotras y nosotros no perdemos valor por la opinión del resto de las personas. Pero en nuestra cabecita a veces, pues no nos vamos a engañar, creemos que lo perdemos. Y cuando nosotras y nosotros creemos que lo perdemos, realmente es casi una realidad, no porque lo perdamos, sino porque ese sentimiento cobra tanta fuerza que el malestar que vamos a tener es como si lo hubiéramos perdido. Entonces, aprender a gestionar estas emociones y estos sentimientos que pueden generar las redes sociales es algo fundamental para un bienestar psicológico y para poder gestionar nuestras posteriores relaciones con otras personas de una manera positiva y satisfactoria. Bueno, y ahora pasaremos a hablar del sexting, que a muchos y a muchas os sonará, ¿vale? El sexting ya desde unos años se viene practicando de una manera bastante importante en nuestra sociedad. Y por si alguien no lo sabe o le suena pero no sabe de qué estamos hablando, el sexting es el envío tanto de texto y ahora más bien de fotografías, vídeos, audios de contenido erótico.
¿vale? O de contenido sexualmente explícito. El sexting, cuando se hace de manera consentida y deseada, puede incluso considerarse una práctica erótica online, la cual, en principio, no tendría nada de malo, pero como muchas de las prácticas eróticas, también tiene sus riesgos. Por eso, debemos aprender ciertas cosas o tener en cuenta algunas consideraciones para minimizar estos riesgos, para prevenirlos. No significa que vayamos a eliminarlos, pero sí seguramente minimizarlos. Entonces, bueno, las consecuencias negativas que puede tener el sexting, primero vamos a explicarlas para ver cómo después las minimizamos. Son, por ejemplo, la sextorsión, que ya en este vídeo al principio hablábamos de ella. La sextorsión es cuando nos amenazan con hacer público un material audiovisual o un material del estilo que sea, que tengan de nosotros o de nosotras y que sea de carácter erótico, ¿vale? Sería como la extorsión, ¿no? Y le ponen esa S por delante de sextorsión porque tiene que ver con el sexo, porque tiene que ver con la erótica. La sextorsión es algo que se puede denunciar, ¿vale? No es un delito como tal en España, sextorsión, pero sí que implica diferentes delitos, como la extorsión, las amenazas. Entonces, que si alguien está sufriendo esto, puede pedir ayuda y puede pues, intentar solucionar la situación de una manera temprana. Muchas veces cuando una persona sufre sextorsión es porque primeramente ha realizado sexting y la persona a la que le ha enviado este material ha decidido jugar con ello para su propio beneficio. Puede ser, por ejemplo, cuando un ex o una ex con la que realizaba sexting de manera habitual lo dejáis y decide que si no volvéis o que si no tenéis relaciones sexuales, por ejemplo, que publica estas fotos entre tu grupo de amigos, de amigas o entre tu familia. Esto sería sextorsión y a veces a la persona que le hacen sextorsión tiene un sentimiento de responsabilidad muy grande. Un sentimiento de que la persona que lo ha hecho mal es él o es ella. Y realmente la persona que está haciendo mal en esta situación es quien decide amenazar o extorsionar con este material. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro, tanto si nos pasa a nosotras mismas o a nosotros mismos, como si le pasa a una persona que conocemos. A veces, cuando nos enteramos de que una persona está en esa situación, tendemos a culpabilizar a esa persona. ¿Y para qué le pasaste las fotos? ¿Y cómo se te ocurre? ¿Y cómo no le dices después que las borre? Pero realmente, si pensamos con frialdad, pues estaban teniendo una relación online en este caso, una relación de juego, una relación en la que se estaban generando placer mutuamente y en la que estaban disfrutando de su intimidad. El problema viene cuando una persona se cree con el derecho a publicar esas fotos o a amenazar con publicarlas. Otro de los riesgos que tiene, como ya vais viendo, es el de que esta extorsión se materialice y finalmente las fotos se publiquen. Realmente, en la sociedad de hoy en día, por desgracia, no se está preparado o preparada para afrontar un caso de estos con total naturalidad. Entonces, que las fotos se publiquen puede hacer que haya personas que empiecen a tener una concepción negativa de la persona que aparece en esas fotos. Realmente lo ideal sería que si aparece una foto tuya desnudo o desnuda, pues tampoco implicara más. Pero lo real es que la sociedad muchas veces se echa encima de estas personas en tono de burla o de mofa y esto implica todavía un mayor sufrimiento para la víctima. Entonces, como personas que pertenecemos a esta sociedad, porque a veces se habla de la sociedad como si fuéramos ajenas y ajenos a ella, y no lo somos, tenemos una gran responsabilidad en que esto vaya cambiando y que realmente cuando pasen cosas de estas se culpe a quien se tiene que culpar y se entienda a la persona que pueda aparecer en esa fotografía. Y cómo minimizar estas consecuencias o cómo hacer sexting de una manera un poco más segura. Bueno, pues en primer lugar estaría bien que no enseñásemos la cara, ¿vale? Por supuesto, si no enseñamos la cara, tampoco enseñar tatuajes o lunares o cosas que nos puedan identificar para de esta manera, aunque publiquen una foto de nuestro cuerpo, no nos afecte todo eso que hablábamos, ¿no? Que nos reconozcan, que sepan que somos nosotras, que dentro de 10 años en un trabajo vean la foto y vuelva a aparecer la historia. Otro de los consejos que puedo dar para si queréis practicar el sexting de una manera un poco más segura es borrar el material que tengamos de otras personas. Después de mantener ese juego o de mantener esa relación,
borrar ese contenido de nuestro móvil, por ejemplo, de nuestro ordenador. ¿Por qué? Porque el móvil nos lo pueden robar, lo podemos perder, se lo podemos dejar a un amigo o a una amiga para que vea las fotos que nos hemos hecho esta tarde y sin querer que vea las de otras personas. Por supuesto, ahí no va a haber maldad, pero el resultado va a ser que una persona que no debía va a ver una foto que no era para él o para ella. Y otra reflexión que me gustaría que hagamos sobre el sexting, o que hagáis en este caso, ¿no?, es cómo influye el sexting en función de nuestro sexo, en función de si somos hombres o si somos mujeres. Realmente no es lo mismo que aparezca una fotografía de un hombre que de una mujer. O bueno, mejor dicho, realmente es lo mismo, pero el resultado o las consecuencias no van a ser las mismas. Y aquí es donde se da una disociación, ¿no? Si es lo mismo, ¿por qué las consecuencias y los resultados no van a ser los mismos? Ahí os lo dejo. Bueno, pues para finalizar me gustaría hablar de una plataforma bastante novedosa que surgió en 2016, pero digo que es novedosa porque alcanzó pues unos números impensables en el tramo de marzo a mayo de 2020, junto con el confinamiento, la pandemia, los ERTEs y todo esto. Mogollón de personas se hicieron su cuenta y empezaron pues a subir contenido. Esta plataforma es OnlyFans. OnlyFans en principio se creó para creadores y creadoras de contenido y que pudiesen subir sus contenidos y a la gente que les gustaran se suscribiese, pagase una cuota y de esa manera pudiesen ganar algo de dinero con estos contenidos o algo más de dinero sin necesidad de implicar a la publicidad y demás. Realmente en OnlyFans tú te puedes hacer una cuenta en la que expongas pues tus recetas favoritas de comida, o en mi caso que soy sexóloga podría hacerme una cuenta de educación sexual y quien quiera recibir educación sexual mensualmente que pagara, y eso era un poco la idea, o lo que se decía que era la idea. Pero realmente, ¿cómo ha evolucionado todo esto? Actualmente la mayoría de cuentas de OnlyFans, y no digo que no existan estas otras, que también las hay, pero la mayoría de cuentas o las que más fama han adquirido son cuentas en las que las personas suben fotografías sexualmente explícitas. Son cuentas en las que las personas interactúan con sus seguidores y con sus seguidoras y les mandan cosas más personalizadas, vídeos más personalizados, fotos más personalizadas, ¿vale? Entonces, ¿qué crea esto? Al final, un juego de poder, porque seguimos en la compraventa de cuerpos. Y cuando hablamos de compraventa, el consumidor o la consumidora tiene la razón, ¿no? Tiene ese poder sobre la persona que está vendiendo. Se nos vende que en OnlyFans subimos solo lo que queremos. Y si queremos decir que no a alguien, estamos en todo nuestro derecho y libertad. Y por supuesto, lo estamos. Pero ¿hasta qué punto realmente vamos a decir un no cuando es eso lo que seguramente en ese momento esté siendo nuestra fuente principal económica, cuando seguramente sea lo que nos está dando de comer? ¿Hasta qué punto somos libres de decidir cómo perder a nuestros fans? Otro de los asuntos relacionados con esto del dinero es el tema de que es dinero fácil. Realmente, si nos ponemos a leer un poco y demás, vemos que las personas que tienen varios suscriptores realmente lleva un curro detrás bueno de sacarse fotografías, de estar pendiente de si les hablan o no les hablan para contestarles, de pues hacer las cosas que les pidan para que se corra la voz de que tú eres una persona que realmente interactúas y que realmente da respuesta a esas demandas de tu cliente. Entonces implica el hacer seguramente ciertas cosas con las que no te sientas identificado o identificada. Además, cabe decir que la mayoría de consumidores son hombres, ¿vale? Aunque también hay mujeres que consumen pornografía, ¿vale?, en OnlyFans, y por supuesto hay cuentas de hombres que muestran su cuerpo o que suben contenido sexualmente explícito suyo. Pero estadísticamente los datos muestran que sigue siendo todavía un trabajo de mujeres en el que los consumidores son en su mayoría hombres. Riesgos de OnlyFans, aparte de este juego de poder, aparte de esta mercantilización del cuerpo, la posibilidad de ser sextorsionados, ¿vale?, y sextorsionadas. Por mucho que la red social te dé esa garantía de que esa foto es tuya y de que no va a haber esa difusión o que no se puede publicar en otros sitios, la seguridad real no está. Una vez que subimos una foto a internet o un vídeo a internet, perdemos el control sobre esa foto o ese vídeo, y eso es algo que tenemos que tener muy claro. Bueno, y aunque este vídeo haya sido predominantemente negativo,
Me veo en la necesidad de explicar que no es porque las redes sociales sean algo negativo, sino porque creíamos más importante transmitir ciertos peligros o ciertos consejos para poder gestionar mejor las consecuencias negativas de las redes sociales, pero realmente tienen muchísimas cosas positivas, muchísimas cosas a valorar, de las que podemos disfrutar, y realmente una red social no deja de ser una herramienta que dependerá de cómo la utilicemos. Podremos utilizarla mejor o peor, podremos gestionarla de una manera más positiva o más negativa, pero eso dependerá únicamente de nosotras y de nosotros, no de la propia red social. Entonces, bueno, os animo a reflexionar sobre cómo hacer un buen uso de ellas y a disfrutar de todas las cosas maravillosas que Internet nos ofrece, como son pues estar de una manera más cercana con personas que puedan estar lejos, poder aprender sobre todo lo que nos apetezca, conocer en el tema de la sexualidad, ¿no? Porque es lo que hoy nos ocupa, diferentes modelos relacionales, las diferentes orientaciones sexuales, la diversidad de identidades, realidades de personas que no tienen una identidad o una orientación o lo que queramos no normativo, ¿vale? Entonces, ver todo esto y que sé que existe, que está ahí, que seamos capaces de disfrutarlo y pues de gestionar mejor todo esto de lo que hemos hablado hoy. Y dicho esto, me despido, espero que os haya parecido interesante y deciros que si tenéis alguna duda más, en Dialogasex tenemos la asesoría sexológica gratuita para personas de 16 a 30 años y además en breve sacaremos una guía de educación sexual, así que estar pendientes a nuestras redes y la veréis ahí porque estará en PDF, será gratuita y podéis aprender más sobre estos temas.